Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 28 de Pláticas Caninas. Como ustedes saben, quienes ya me conocen, mi nombre es Memo Cavazos, médico veterinario, manejador profesional desde hace más de 30 años y juez por parte de la Federación Canófila Mexicana desde hace 7. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y, como ustedes saben, la manera en que pueden ayudarme a hacer crecer este proyecto, esta comunidad de Pláticas Caninas, es compartiéndonos y haciéndose miembros del grupo de Facebook, Pláticas Caninas, y sobre todo también suscribirse a YouTube, cualquier plataforma que les apetezca, que les venga mejor. Sabemos que el podcast tiene la flexibilidad de que ustedes lo oyen cuando están haciendo otras cosas, manejando, arreglando perros, etc. Y pues el de YouTube es un poquito más visual y de cualquier manera pueden sumar para hacer crecer este proyecto y se los agradezco como siempre muchísimo. Un gran saludo para todos y bueno, el día de hoy me voy a salir un poquito de la secuencia que estaba teniendo de temas técnicos, de temas que pasan dentro del ring, y voy a entrar un poquito más en la polémica. Es muy importante para mí que aquí en las cajitas de abajo del canal de YouTube me comentes qué te parece. Este va a ser un tema polémico. Y el título que le voy a dar, estaba haciendo mis notas hace un ratito y me dio gusto que ahora sí que voy a ejercitar un poquito mi músculo poético, que lo tengo bastante descuidado. Y el título del capítulo de hoy será: ¿de veras quieres ser manejador? El canto de las sirenas. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad es que es una escena universal, internacional. Ver que llega un muchachito de 12, 13, 14 años, 15, 16, 17. ¿Qué pasa? Empieza a tener necesidades económicas y ve la forma fácil de hacer dinero. Hacerse manejador. Es una profesión con connotaciones muy especiales. ¿Qué quiero decir? Para empezar, desde el punto de vista de alguien con estas características, y me pasó a mí. Yo la verdad es que llegué a las exposiciones. Alejandro Peña, que fue mi primer mentor, me vendió la idea de convertirme en manejador profesional, y la verdad es que me encantó y es algo que te seduce muy fácil. Vivir de tu pasión con todo el rollo aquel de búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Es muy fácil ver ese espejismo, ese canto de las sirenas, sentirse atraído y decir yo quiero ser manejador. A los 16, 17 años, 18, uno está lleno de energía y todo se le hace fácil. Y bueno, a diferencia de otras profesiones, hay que decirlo, el grado de inversión para ser manejador es muy sencillo. Vamos a compararlo con un dentista. Un dentista tiene que ir mínimo 5 años a la escuela. Seguramente si no agarra una universidad privada, pues hay que pagar. Y el equipo para ser dentista es una inversión tremenda. No muchos lo pueden hacer. Tienen que endeudarse por años, etc. A diferencia de que un saco, una corbata, una correa y un collar. Por menos de $200 tienes todo el equipo para ser un manejador profesional. Quienes nos están oyendo por audio, nótense las comillas, que pues de profesional nada, ¿no? Y la verdad es que todos empezamos así, realmente no hay pecado. Y miren, la anécdota del día que yo les voy a contar aquí es de que mucha gente cree que se necesita carro, jaulas, que se necesita tener un kennel. Pues claro, no, a largo plazo quien se vuelve profesional es lo que tiene. Pero uno va pasando por etapas y la anécdota de hoy es el que les voy a contar yo. Saben, los que me conocen saben que no me gusta hablar de los mejores de exposición que ganan mis perros, y nunca me gusta decir yo gané mejor de exposición. Los mejores de exposición los han ganado mis perros. Bueno, el punto es que cuando el primero de mis perros ganó mejor de exposición fue en la Internacional de diciembre en México, en diciembre del 1994. Y la anécdota es de que el super manejador profesional que era yo, en ese entonces, llegué en taxi con una perra pointer alemán que se llamaba Sierra Kraus Nina Rich Sport. Una perra, un collar,
una correa y una jaula 400 desarmada. ¿Qué manejador profesional es ese? Y la verdad es que yo tuve ese día la opción de destacar. Tuve la suerte de que los jueces se fijaran en mis perros. La perra era buena, venía en condiciones. Pues modestia aparte, vamos a decirlo así, yo me acomodaba muy bien con la perra, dábamos un buen espectáculo y la suerte estuvo de nuestro lado y el dedito del juez vino hacia nosotros a la hora del mejor disposición. Un año en que había mucha competencia, pero en fin, los detalles no son importantes. La verdad es que también voy a contar como parte de la anécdota. Ganando el mejor disposición, ese día, sin pedirlo, alguien me ofreció un carro para que me lo llevara a mi casa. Bonita fregadera. Yo no tenía cochera, yo vivía en el quinto piso de un edificio. Yo tenía esa perra en un departamento. Yo la sacaba al baño 4 o 5 veces al día y ese era el manejador profesional incipiente que se colgó el titulito de su primer disposición, lo cual es algo muy absurdo y muy vanidoso y que no le da ninguna validez a nadie, ¿no? Otro detalle que quiero comentarles, que es una vez hace como un año vi un post en Facebook, era creo que algo así como de la Asociación de Manejadores o algo así, y una persona, un muchacho aparentemente de unos 18, 19 años, puso, yo quiero ser manejador, quiero ponerme esos fancy, esos trajes sofisticados a la moda y hacer lo que ustedes hacen. Y ya se imaginarán, los haters en Facebook no se hicieron esperar y se lanzaron contra él, supuestamente muy tratando de educarlo. Y pues le dijeron, ¿no? Pues que el trabajo del manejador estaba mucho más allá que ponerse un traje y una corbata bien combinado, ¿no? Y pues es la verdad que a los 16, 17 años no dilucidamos qué es lo que hay más allá, ¿verdad? Anexo al comentario, para complementar el anécdota de que llegué en taxi, yo a esa edad llegué una vez me mandaron un pinche miniatura de Saltillo y empecé, señores y señores, en transporte público, y que llegué con ese perro al campo de la Federación Canófila Mexicana en la salida a Cuernavaca, ¿no? Me da pena decirlo, pues sí un poquito, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, esos eran los recursos con los que yo contaba. El perro dentro de mis posibilidades estaba bien cuidado y pues es lo que uno hacía para tratar de sobresalir, ¿no? Pero bueno, el punto es de que acabando ese año, estoy hablando que este evento fue en diciembre del 94, me surge la oportunidad de venirme a trabajar en Estados Unidos con un manejador muy prestigiado, Clay Cody, una persona que tenía pues ya muchos años trabajando en esto, y la verdad me cambió el panorama, me di cuenta de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el niño de 14, 15, 16, lo único que ve es lo que va alrededor del ring y lo que pasa dentro del ring. Y es muy bonito competir, y es muy bonito conectarse con el perro, y es muy bonito que te paguen por dar vueltas alrededor con un perrito. La verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo he hecho, ¿qué les puedo decir? Yo he hecho mi vida de esto y siempre he vivido de esto, y yo creo que si volvieran a hacer, volvería a ser manejador. Pero ya cuando yo trabajé en Estados Unidos te das cuenta de muchas cosas y quiero que todos ustedes que se inician en el mundo de los perros reflexionen al respecto, ¿no? Lo que pasa dentro del ring es el 10, el 15% de lo que uno tiene que trabajar y eso es donde quiero que reflexionen. Número 1, hay que lidiar con los clientes. Si ustedes creen que esto es una labor fácil, están bastante equivocados, ¿no? Todo mundo cree que su perro es el mejor. Todo mundo cree que el perro debe ganar todo el tiempo. Y eso es algo a lo que nosotros nos enfrentamos con el, ¿qué será? 60-70% de los clientes, ¿no? Cuando uno tiene un niño y le sale retrasado mental, pues lo quiere igual y lo manda a un kinder especial y punto. Pero cuando alguien se esfuerza, escoge un perro, trabaja, batalla, espera quién sabe cuánto tiempo, ve a los padres, ve los pedigrís y escoge un perro,
ellos empeñan ahí su vanidad y esperan que seas mejor y esperan que ganes siempre, y pues las cosas no son así, ¿no? Ese es uno de los principales problemas. Ahora, pues hay muchos otros, ¿no? Hay que lidiar con los conflictos cuando tenemos dos perros al mismo tiempo. La gente no le gusta que te vayas a exhibir otro perro, ¿no? Entonces eso es también parte complicada de la profesión. Hay que lidiar con perros enfermos. Los perros son enfermos, los perros son animales vivos, son seres vivos, a veces se estresan en los eventos, a veces no les sienta bien el viajar, y pues si no tienes un veterinario a la mano y si no tienes los conocimientos mínimos para cómo reaccionar ante una situación de estas, es complicado, ¿verdad? Ahora también la viajada. Todo el mundo cree que generalmente estos niñitos que andan por ahí, y yo creo que es un mal, pues, como decía al principio, de todos los países. Yo lo he visto en España, lo he visto en Centroamérica y en México a cantidad, ¿no? Incluso dueños que compran algún perro, lo exhiben 1 o 2 años, descubren que tienen cierto talento y vamos a ser los manejadores profesionales. Y pues nada, se viene una avalancha de conflictos, ¿no? Ahora, la competencia también. Si uno es dentista, se encierra en su consultorio y si hace un buen trabajo, la gente va a regresar y la gente te va a recomendar y tu clientela va a crecer, y con el paso del tiempo, pues tu cartera de clientes va a ser buena. Y acá no. Ningún dentista va y se mete y se pone en la puerta de cuando van saliendo los clientes. A ver, abra la boca, quiero ver qué trabajo le hizo. Le hizo un trabajo terrible. O sea, eso no pasa. En otras profesiones no pasa. Y en esta pasa. Pasa y mucho. Y bueno, no vamos a entrar en el tema de la deslealtad de los compañeros, porque es harina de otro costal y sería alargarnos mucho y sería ya un tema de ética. Ahora, otra parte importante es la administración. Hay impuestos, hay gastos. Cuando uno tiene un negocio y hay que llevarlo bien, si quiere que sea exitoso, hay que llevar récord de los costos, récord de lo que se gasta, de los egresos, etcétera. Y realmente yo agradezco. Yo llevé 2 materias de administración durante la carrera de veterinaria y no me da pena decirlo, yo reprobé la primera, es decir, que llevé 3 veces la materia de administración, y los lineamientos básicos que esos 3 maestros me dieron me ayudan muchísimo a salir adelante y a mantener las cosas organizadas y a mantener el recurso. Pero independientemente de todo esto, lo más importante es aprender a ser responsable por el perro. Ser consciente que tenemos una vida, ser consciente que alguien nos está confiando prácticamente un hijo, y eso es algo que mucha gente no se da cuenta. No le pone atención. Y la verdad es que yo cambié muchísimo cuando trabajé en Estados Unidos. El darme cuenta de que los perros siempre tenían que tener cama, siempre tenían que tener agua en la jaula, siempre había que alguien se quedara viéndolos. Esas son cosas que yo antes no hacía, definitivamente. Entonces, el ser consciente y el ser responsable. Y el tono en el que estoy hablando para las gentes que lo quieren hacer. Pero también quiero acercarme un poco y referirme a las personas que quieren contratar un manejador baratito. Es importante que pongan atención a estos detalles. Obviamente, aquí en Estados Unidos pasa muchísimo. Los niños de 17 años y medio están esperando a cumplir 18. ¿Para qué? Para competirse en profesionales. Hay un caso de un manejador exitoso que a los 18 lo que hizo es: yo no voy a cobrar nada, estos 2 años ponme anuncios en las revistas. Mira nada más, qué inteligente, qué visión. Y 2 años se aventó sin cobrar, solo los gastos para darse a conocer y así catapultarse como manejador. Entonces, pues era muy barato. El dueño le convenía que su perro estuviera en la revista. La gente le gusta que sus perros se vean en la revista y tener manejador prácticamente gratis. Bueno, pues lo que pasa aquí es de que estos niños se ponen a cobrar menos,
los que tenemos años y los que tenemos una familia que mantener y un prestigio, etcétera, estamos al doble y pues obviamente mucha gente se va a ir con ellos. En México pasa muchísimo. Y estoy seguro que esta parte de la plática va a dar mucho a los comentarios aquí en las cajitas, en los comentarios de Facebook y en el de YouTube. ¿Por qué? Porque a nosotros nos irrita mucho que alguien llegue y haga nuestro trabajo y lo malbarate, y eso afecta a la comunidad. Sería perfecto que los manejadores establecieran sus tarifas como pasa en otros gremios. Eso va a ser imposible. Eso va a ser imposible. Cada quien le pone precio a su trabajo y es muy respetable. Entonces, la reflexión del día de hoy es, si tú quieres convertirte en manejador, está seguro de que estás listo para hacerlo, de que has estudiado lo suficiente. Si tú te le pegas a trabajar con alguien que te enseña a arreglar, que te enseña a cuidar, tener un modelo a seguir siempre, siempre, siempre es muy importante. Pero bueno, a los 17, a los 18, uno cree que es Dios. Las endorfinas están a tope y es muy fácil sentirse que podemos dominar al mundo, y pues es la manera en que el mundo siempre ha trabajado. Yo creo que en esta y en todas las profesiones siempre ha sido así. Siempre somos más energéticos y nos ilusionamos muy fácilmente y no vemos más allá de nuestras narices. Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. Espero que les haya agradado mi plática y no olviden suscribirse para que me echen la mano para crecer este proyecto, activar la campanita de YouTube, Pláticas Caninas, tanto en YouTube como en cualquiera de las plataformas de podcast y el grupo de Facebook. Por cierto, apareció ahí un oyente misterioso de Japón. Si alguien que hable español o que por error nos está escuchando, que se reporte con nosotros. Ayer estaba viendo las estadísticas y me llamó mucho la atención. Ya tenía algún par de semanas, yo creo que no, más como mes y medio, que ningún otro país se agregaba a los que nos escuchan. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y recuerden que exhibir un perro es una cuestión de arte, es una cuestión creativa, es una cuestión que se mezcla con la técnica y debe de disfrutarse como tal. Gracias por su atención. Un saludo, un abrazo, un beso para todos.